Interpretando las Escrituras con las Escrituras. Tercera parte. La interpretación histórico-redentora. Muchas veces quedamos desconcertados por la diversidad de la Biblia, preguntándonos cómo Levítico o Esther tienen relación alguna con Mateo o Romanos. ¿Cuál es el hilo que sostiene unidad todas las narrativas, leyes, sabiduría, profecía, poesía, instrucción y exhortación? Cristo es el hilo. El mensaje unificador desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando leemos la Biblia a la luz de su trama principal, que es Cristo, las cosas comienzan a encajar en su lugar. Detrás de cada historia, proverbio, himno, exhortación y profecía se encuentra el misterio en despliegue de Cristo y su obra redentora. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran guardianes de la Biblia. Para sus seguidores, ellos eran los intérpretes autorizados. Sin embargo, para ellos, la Biblia era primariamente una historia acerca del monte Sinaí, el pacto bajo el cual Israel se comprometió a cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios. Para los fariseos, la ley no era la trama secundaria, el ayo que conducía a Cristo, como Pablo lo declara en Gálatas capítulo 3, versículo 24, sino la trama principal. De acuerdo con los fariseos, el Mesías expulsaría a los romanos y restablecería la teocracia israelita bajo la ley mosaica en su venida. El Mesías era simplemente un medio para un fin, no el fin. Esto es el objetivo de la ley. ¿Cómo Pablo identifica a Cristo? Jesús mismo nos dijo cómo leer la Biblia de la manera correcta. Él les dijo a los líderes religiosos: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40. Jesús enseñó a sus discípulos a leer la Biblia completa, en ese momento el Antiguo Testamento, en términos de promesa y cumplimiento, con Él mismo como el personaje central. Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27 y Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 47. Sin importar cuán bien hubieran memorizado ciertos versículos de la Biblia o cuán rápido pudieran recordar momentos claves de la historia de Israel, la Biblia era un misterio para ellos antes de que Jesús se la explicara como su historia. Cristo es el hilo que teje conjuntamente los variados hilos de la revelación bíblica. Aparte de Él, la trama se desmorona en una mezcla de personajes, de historias no relacionadas, de leyes inexplicables y de profecías confusas. Los discípulos finalmente entendieron este punto, ya que el Evangelio salió de Jerusalén hasta el mundo gentil a través de su testimonio. Incluso el apóstol Pedro, que había negado a Cristo 3 veces, más tarde escribió: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron
e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. El eterno Hijo de Dios está presente en el comienzo de la historia de la creación. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Él es la roca golpeada en el desierto por los pecados de Israel. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Y en el libro final de la Biblia, Él es la última palabra de Dios. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 al 18. En la escena celestial, solo el Cordero es capaz de abrir el libro que contiene la revelación de toda la historia. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Y todos en el cielo se postran en adoración ante el Cordero. Esta es la meta de las buenas noticias de Dios. Algunas iglesias y algunas personas no saben qué hacer con el Antiguo Testamento, excepto quizás encontrar ejemplos morales. Por ejemplo, atrévete a ser un Daniel. Ver a las personas sobre las que leemos en la Escritura como ejemplos morales no es inherentemente incorrecto. Pero si leemos la Biblia solamente para encontrar ejemplos morales, se convierte en una colección de historias desconectadas. Pero cuando leemos la Biblia a la luz de la trama de la redención que se desarrolla alrededor de Cristo, por el contrario, los libros que parecían no relacionarse entre sí se vuelven un canon unificado. Sin embargo, se requiere de cuidado porque un enfoque en la historia de la redención a veces puede tomar cada sermón en el mismo sermón, en el que el pueblo escucha el mismo mensaje básico de creación, caída, redención y consumación, independientemente del pasaje que se predique. Irónicamente, la meta misma de la predicación histórico-redentora no se alcanza porque los creyentes no son guiados a ver cómo ese pasaje encaja en la historia más amplia de los propósitos de Dios en Cristo.